La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por las siguientes emisoras. En Lima está Radio Santa Rosa, en Chimbote Radio Santo Domingo, en Arequipa está Radio San Martín, en Cusco Radio Veritas, en Guayali Radio Cepagua, en la Convención Radio Quiabamba y en Puerto Maldonado está Radio Madre de Dios. Este grupo de emisoras conforman la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Se unen a esta transmisión también emisoras amigas en Huánuco, Radio Huánuco, en Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, en Puno, Radio Pública y Radio La Decana, en Ancash, Radio Moro, en Huancayo, Radio Cumbre, en Satipo, Radio Milenio, en Abancay, Radio Estación Solar, en Yurimaguas, Radio Oriente, en Cajamarca, Radio Los Ángeles. AM Tagua nos pone en todo el Perú y el mundo en podcast, también los aplicativos móviles, y también estamos a través de la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Estamos en el día 33, 33º día de la cuarentena, y ya estamos saludando a Rosa María en este día. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, Abel. Es viernes, en circunstancias normales. Diríamos a la gente que aproveche los últimos rayos del sol. El verano ya se fue, tal vez. Terminamos temprano. Hoy día tenemos misa a las 9 de la mañana. Sin embargo, no es un día normal. Estamos todos en cuarentena. La primera pregunta que surge es: ¿la cuarentena acabará el próximo domingo? Y surge porque ya vamos en 3 prórrogas, ¿cierto? Como yo siempre digo, es bueno que el presidente comience a sincerar sus cifras, nos diga que finalmente, no tiene la más remota idea de cuándo vamos a salir de la cuarentena. Hoy día un experto ha señalado en la República, el señor Prochaska, experto en salud pública y en estadística, señala que no cree que podamos salir antes del 10 de mayo. Con cifras bastante documentadas. Entonces, he ahí un primer problema. ¿El próximo 27 de abril saldremos de nuestras casas? Lo dudo. O si saldrán, nosotros no, pero saldrán algunos, porque en realidad no hay forma en este momento de no entender que estamos en el pico de la emergencia. Después vamos a ver algunas razones por las cuales creo que signos bien claros de que estamos en el pico de esta emergencia. La cuarentena va a seguir, probablemente sí, probablemente hasta mediados de mayo, por lo menos, sin saber cuánto más. Ya vamos 33 días, Abel, y es duro a todos, todo sentido, en el sentido económico, educativo, de salud, emocional. Hay muchas personas que han postergado sus necesidades de atención médica durante 33 días. Muchas temen con enfermedades crónicas que les pase algo, ¿no es cierto?, aunque no sea COVID, sino otra cosa, no tengan dónde atenderse. En particular los pacientes asmáticos que en esta época del año comienzan a sufrir crisis de asma. Lo que hemos visto, la situación hospitalaria es bien deficiente en este momento. Entonces, primer problema es cuándo se va a salir de la cuarentena, con todo lo que eso implica además en impacto económico para el país. Yo creo que el tema de hoy nos lleva más a la atención hospitalaria. 2 hechos que preocupan, Abel. Ayer, las imágenes del ex congresista Gilder Ushñawa, no es un tema de color político, es un tema de humanidad. Acercarse a un puesto de atención médica solicitando ser atendido, donde visiblemente no puede respirar, tiene muchas dificultades para respirar, y de auxilio, el policía le dice, bueno, que regrese al primer sitio donde lo atendieron. Tenía un resultado negativo de COVID, pero lo que falla ahí pues es el ojo clínico, ¿no? Si un médico lo ve que no puede respirar, de inmediato le pones oxígeno, no preguntas,
es de inmediato. Eso lo sabe cualquiera que tenga procesos respiratorios complicados crónicos. Ya un estetoscopio, te escuchan ya, oxígeno. Ah, después ves el origen, si es una neumonía típica, atípica, todo lo demás lo puedes ver. La narración de la esposa del congresista ha sido dramática también ayer, porque ha dicho que han ido a varios establecimientos de salud y ninguno lo querían atender. Finalmente lo han entubado a la 1 de la mañana del mismo día en que murió. Pero llegó pues ya muy mal. Un paciente que venía pidiendo atención durante varios días, lo que necesitaba básicamente es oxígeno. El oxígeno no escasea. Necesitas una tripita. Por último le pones una T a la manguerita para atender a 2 pacientes a la vez, como están haciendo en España. No lo atendieron, un ex congresista. Entonces la gente más humilde piensa, con toda razón, si ese hombre que tenía poder, contactos, mira, lo quieren atender, ¿qué será de mí? No me conoce nadie, que no tengo nada. Hemos visto también ayer 2 casos en Lima, o por lo menos uno claramente identificado, una persona que ha muerto en su casa y que han ido a recogerla, y otra persona muerto en la vía pública, a la altura de la avenida Benavides en Surco, que también han ido a recogerla, o sea, una ambulancia. No digo que las 2 tengan COVID, pero es probable que sí. Estaban una en su casa y otra yendo en busca de atención y simplemente murieron en el camino. ¿Eso qué significa? Como símbolo, ¿no? El sistema hospitalario está comenzando a saturarse y que no hay posibilidad de atención. Y a eso suma un hecho más grave. Portada de hoy día del Comercio. El hospital de Ate, que se suponía era el hospital designado con 50 camas, UCI, con respiradores a los pacientes más graves, en realidad no tiene sino 20 camas. Hay 35 equipos que han entregado, digámoslo así de claro, han estafado al Estado, porque los han entregado incompletos, entonces no sirven. Entonces, de nuevo, ahí lo que está pasando es que muchos pacientes han decidido morir en su casa, ir a salir a buscar la atención hospitalaria. Porque pasa con aquel que tiene una infección pulmonar que no es COVID y se va a un hospital lleno de pacientes tratando de conseguir atención. Se va a contagiar. Se la juega, se queda en su casa y espera ahí. Esto es una situación crítica. Esto es a lo que no se quería llegar. Es decir, a que estamos haciendo cuarentena no para que no muera nadie, no para que muera mucho menos gente. Para eso estamos haciendo la cuarentena. Para que la velocidad de contagio se detenga. Y para que los sistemas de salud no se saturen. Es lo central. Nosotros decíamos, el número de respiradores, 504, es el número central. Resulta que no son pues 504. Préstale 35. Y además, como no están distribuidos de acuerdo a la necesidad de todo el país, son 504 todo el país. Entonces, no llega el congresista Ujinawa a tener un respirador. Y sí lo entuban, ¿ah? Sí lo llegan a entubar, pero a la 1 de la mañana del día en que muere. Entonces, ¿qué pasó ahí? Sí había respirador, pues. Al final, ¿y por qué no le pusieron oxígeno 3 días antes? Un paciente con una neumonía severa, con una correcta oxigenación, lo puedes mejorar muchísimo. Lo puedes sacar incluso, necesidad de entubar. Entonces, no hay atención en Pucallpa, ¿qué falló? No hay ninguna explicación sobre el tema. Y no basta en este momento con decir que vas a denunciar al proveedor que te estafó. Tienes que arreglar esos aparatos para que funcionen. Funcionen hoy, les va regio, o cómo, y después reconoce que Estados Unidos es verdad. Acá se están produciendo costos mucho más económicos porque está entrando inversión privada con donaciones, ¿no? Con universidades a trabajar de la mano y sacar adelante estos productos que pueden salvar vidas. Pero reitero, parece que no están adecuadamente distribuidos en todo el país. ¿Por qué no le
podían dar esa atención médica. ¿Por qué una persona muere en medio de la calle? ¿Por qué otra muere en su casa? Porque nunca lo dejaron llegar siquiera a una atención hospitalaria, y el otro que llegó no lo atendieron, porque el test no daba positivo. Sabemos, ya se ha explicado 100 veces, que los test rápidos, cuando dan negativo, no quiere decir que no tengas la enfermedad. Lo que tienes es el virus, pero no has hecho la infección, entonces no tienes los anticuerpos que te detectan en el test rápido. Todos hemos aprendido esto en estas semanas. El test rápido sí te va a dar positivos, pero la persona ya está infectada y luchando su cuerpo y produce anticuerpos, y el test reconoce los anticuerpos y por eso sabes que la persona tuvo la enfermedad o la tiene. Pero lo que no reconoce es el virus, eso lo hace solo la prueba molecular. Lo que tienes que hacer al final, probablemente, es insistir en ese paciente en una prueba molecular. ¿Por qué no le hicieron a señor una prueba molecular? Si tenía los síntomas. Si hubiera estado asintomático, no hay ningún problema, se va a su casa, sospechoso, pero bueno, realmente no. Lo peor que puede pasar en ese caso es que este señor no aparece en la estadística. Dicho sea de paso, miles de casos en el mundo de COVID no aparecen en la estadística porque nadie les ha hecho el test. Esto es un fenómeno mundial, no solamente en el Perú, en España, en Italia. Miles no pasaron por el test. Han tenido algunos síntomas menores, los síntomas comunes de un resfriado, saben por sintomatología que han tenido la enfermedad, porque perdieron el sentido del olfato, del gusto, porque tuvieron una tos espantosa, etcétera, etcétera, estaban muy cansados, durmieron todo el día durante 5 o 6 días. Muy bien. Esas personas no han pasado por ningún test y no están en la estadística. Todavía no hay estudios que nos digan exactamente, realmente cuánta gente se ha infectado. Probablemente es muchísimo más. Pero lo que sí sabemos es cuánta gente muere, porque no hay nada más concreto que un cadáver. En Ecuador están con problemas también, incluso de estadística. En Ecuador han recogido una cantidad enorme de cadáveres, pero no todos han sido identificados como COVID. Es muy extraño, porque antes la gente no se moría y la recogían en la calle. Sobre todo en la provincia de Guayas, en Guayaquil. Entonces, yo veo acá, Abel, realmente preocupan mucho, que pueden ser parte del pico de la enfermedad, entonces estamos viendo eso, pero nos dicen que hay menos de 200 pacientes en UCI. Entonces deberían sobrar los respiradores. Nadie tendría por qué morirse en la calle, salvo que sea pues un negligente, ¿no? Que teniendo todos los síntomas jamás pidió atención médica. Puede ser. Con 2 casos ayer en un día y 3, o sea, 2 en Lima y 1 en Pucallpa, y al mismo tiempo nos enteramos de un esto. La verdad es que son noticias bastante preocupantes, que tienen que ver, digamos, con la cuarentena y sus efectos. Y hay que decir también que, luego, en este contexto, yo no creo que se pueda salir el lunes 27 de abril. En 10 días estar saliendo a la calle, estamos en el pico en este momento, vamos a tener contagios en este momento, y además con grupos de caminantes, así los ha bautizado la prensa, son, bueno, caminantes y en bus, ¿no? Que también luchan por desplazarse por todo el país, violando el toque de queda. Para ellos no hay multa, no hay sanción. Nos damos cuenta que para estos grupos no hay multa ni sanción. Realmente sería inhumano ponerles una multa y una sanción. Está desesperada, pero manda dobles mensajes, ¿no? O sea, tú no te pones la mascarilla, te pongo 240 soles, vaya, pero si tú caminas por la carretera hacia tu pueblo, te pongo un bus. Un mensaje un poco extraño, ¿no? Digamos, la punición no siempre funciona. Las que caminan están desafiando todo. El clima, el cansancio, la enfermedad, están desafiando todo porque no tienen plata para quedarse en Lima. Ese es el problema más grave. Esas familias es muy caro. En su pueblo es más barato, quieren volver a su pueblo. Ahora, obviamente en su pueblo tampoco los quieren recibir sin que hagan la cuarentena, ¿no? Hay problemas también de ese tema.
Y finalmente problemas en el caso de los beneficiarios de los bonos. Quiero contar una pequeña anécdota, pero creo que es ilustrativa. Anoche tarde, yo había visto el mensaje en la mañana, me ha escrito una señora, cuyo nombre me ha pedido no revelar, que pertenece a mi parroquia acá entre Miraflores y San Isidro, que está muy preocupada porque es una señora que no tiene, lo que ella me dice es, nunca he trabajado fuera de mi casa, ha vivido casi 30 años fuera del país, ha sido favorecida como trabajadora independiente. Me dice, hoy recibí un mensaje en mi celular con la noticia de que soy beneficiaria del bono de 380 soles que se me otorga como trabajadora independiente por parte del Ministerio de Trabajo. La página, y efectivamente, es un dato falso y una broma. Dice, nunca he trabajado fuera de mi casa, he vivido casi 30 años fuera del país, no entiendo cómo he sido favorecida con este bono que no necesito, gracias al trabajo de mi esposo, ahora jubilado, o dignamente. Me aterra pensar cómo se ha hecho este padrón, a cuántos se beneficia y a cuántos se excluye. El padre, el sacerdote con el que habló, el que me ha puesto en contacto con ella, me preguntó si tengo CIS. No lo tengo. Mi esposo y yo tenemos un seguro privado en una clínica local. Y esto merece mínimo una denuncia con la finalidad de aclarar y transparentar la manera en que se están haciendo estas ayudas sociales en estos momentos tan duros de pandemia. Me copia el mensaje que me llegó a su celular y efectivamente está su nombre, su DNI, y le dicen, usted tiene un bono para cobrarlo, valide sus datos en bonoindependiente.pe del Ministerio de Trabajo. Me pide discreción sobre su nombre, así que las personas del Ministerio de Trabajo se ponen en contacto conmigo, les puedo dar el nombre de esta señora que obviamente no va a validar sus datos y no va a cobrar nada. Pero lo que ella me dice con toda razón es, ¿cuánta gente podrá aprovecharse de esto? Teniendo tanta necesidad. O sea, yo entiendo que hay posiciones desde izquierda, sobre todo, que creen que hay que universalizar, a todos hay que darle. Yo creo que hay que darle al que más lo necesita primero, ¿no? Y una señora está diciendo, yo no lo necesito. Lo que me asusta, lo que le asusta a ella, y nos debería asustar a todos, es que, así como hay este error en su caso, pueden haber muchos más. Debería haber una línea, digamos, donde tú puedas inmediatamente decirle al Ministerio de Trabajo, por si acaso, a mí no me corresponde, ¿ah? Habrá el que, bueno, está medio camino, que dice, bueno, no me corresponde, pero no me cae mal, ¿no? Un problema, pues, a ver, ese es el problema, la viveza, ¿no? Entonces, creo que esta cuestión tiene que atenderse. A la gente del Ministerio de Trabajo que me escriba por redes sociales, me ubican en un minuto, todos tienen mi teléfono por WhatsApp, les doy el nombre de la señora y la quitan de la lista, ¿no? Pero revisen bien la lista, porque, por otro lado, hay gente desesperada, me dice, ¿cómo hago para inscribirme? Y no hay una inscripción, pues, ese es el problema. Han trabajado con unos padrones muy antiguos del MIDI, es lo mejor que tienen el problema esencial que se hicieron cuando se trataba de gente, tenían una base de datos de gente que era pobre. Hoy día será mucho más pobre. El problema es que hay mucho más gente que ha ingresado a la pobreza porque se ha quedado sin trabajo. O sea, el taxista que hacía taxi, ¿cierto? La señora que tenía su peluquería, no eran pobres porque tenían sus ingresos, les permitían vivir más o menos, ¿no? Ahora no tienen ni taxi ni peluquería, han ingresado en una situación dramática, aguantan un mes, y ya para fines de abril están con la soga al cuello. Esas personas son las que necesitan los 380 soles o los 760 después. Pero a esas personas no se llega porque nunca han estado en uno de estos padrones. Es un problema bastante simple que creo que el Estado tiene que atender. Hay que ir un paso más abajo. Estamos hablando de necesidades de 4 o 5 millones de familias, ¿verdad? O sea, no es un universo tan chiquito como se cree, es un universo muy grande. No es la gente en extrema pobreza, que en el Perú efectivamente es el 5 o 6% de la población. Es la gente que está en pobreza, que puede ser 18 o 20% de la población. Es toda la gente
clase media, todas las estrecheces, digamos, de una clase media baja, ha entrado dramáticamente a no tener ingresos. Y por eso no puede pagar el colegio privado que antes pagaba, y por eso no puede pagar la luz, y por eso no puede pagar el agua, y por eso está pidiendo que le refinancien el celular, y por eso está diciéndole al club deportivo que no va a cotizar, en fin, todos los que no puede pagar el condominio del edificio, no sin ingresos, ¿no? A veces la gente no entiende el drama de que es que de un día para otro te quedes en cero. El presidente no te pueda decir cuándo vas a regresar a trabajar. Reitero, estamos en 10 días, estas circunstancias, yo lo dudo muchísimo. Luego, además, en el factor económico, vamos a hablar también hoy día de las cárceles un poquito, pero en el factor económico, hay que añadir que la ministra de Trabajo da declaraciones completamente contradictorias con las normas del Estado peruano. Es una cosa vergonzosa, o sea, por querer hacer política, congraciarse, no sé con quién, si con los trabajadores o con los empleadores, dice sonceras. O sea, ¿cómo puede ser que diga que ninguna empresa pida la suspensión de sus trabajadores o la compensación? Se había permitido a las empresas algo que ya estaba en la ley, que es compensar tu ausencia con tus vacaciones. No es la ley, no han inventado nada. Luego, se ha permitido que se aplique la suspensión perfecta de labores que está en la ley desde el año 92. Perfecto, ya. Pero la ministra sale y dice, no, los que hagan eso ya no pueden entrar al programa Reactiva Perú. ¿Por qué? No está en las normas del MEF. Se lo ha inventado por declaración en entrevista. Lo hemos dicho desde el primer día, ¿ven? No se norma por entrevista. El país se rige por normas legales publicadas en el peruano, obligatorias para todos. No se rige nadie por entrevista, ni por suposición, ni por comunicado. Además, las declaraciones contradicen la política de economía y finanzas. Contradicen, porque suponte, yo soy una empresa pequeña, tengo 30 trabajadores. A 10 voy a decir, mira, ¿sabes qué? Suspensión perfecta de labores porque me ha bajado la venta. A los otros 20 los mantengo, pero aplico al crédito para poder reflotar la empresa y poderle pagar esos 20. Según la señora ministra, eso no se puede. Me tengo que quedar con los 30. Entonces el empresario dice, bueno, si me tengo que quedar con los 30, cierro, pues ya liquido. Todo sin chamba. ¿No se da cuenta? Hay que tratar de salvar a la mayor cantidad de puestos de trabajo. No vas a poder salvarlos todos. Está clarísimo. Hay que salvar a la mayor cantidad de puestos de trabajo. ¿Cómo haces eso? Dando este tipo de facilidades. Pues ya ese empresario dice, bueno, no tengo que despedir a todos. Podemos reducir los sueldos más altos, pagarles después de ventas. Otra capa, sí, los a plazo fijo los tengo que sacar, y los practicantes también, y me quedo sin, en fin, todo lo que era temporal, me quedo con los fijos peleo con mi Reactiva Perú. Es un plan. Pero no, sale la ministra y dice, no, tú vas a postular, los que postulan a Reactiva Perú no pueden haber suspendido labores con ningún trabajador. Es demagogia, pues quédate con tu Reactiva Perú, pues, o sea, es demagogia completa. El objetivo de Reactiva Perú, aunque ustedes no lo crean, es lo que se llama en economía dar plata en un helicóptero. Quiere decir eso, que tienes que redistribuir a toda velocidad, porque finalmente el Estado es posible que esa plata no la recupere nunca, porque es posible que estas empresas unos meses salgan del mercado o simplemente no puedan pagar sus deudas. Por eso es que el Estado garantiza la deuda al 100%. Al 100% la garantiza el Estado. No la garantiza el particular al banco, la garantiza el Estado. Es posible que, en efecto, ese dinero el Estado lo pierda. No lo quiere perder, por eso lo presta. Pero es posible que lo pierda. La garantía la está poniendo el Estado al 100%. Entonces, pero el objetivo es redistribuir. No hay que perder de vista el objetivo. El objetivo es redistribuir a través de salarios, lo más rápido que se pueda. La ministra no puede decir, no,
El que se acoja a la suspensión perfecta ya no puede pedir reactividad a Perú. Entonces matas a la empresa. La fuente de trabajo que necesitas mantener viva para que dentro de 60 o 90 días los trabajadores regresen. ¿No? ¿A dónde van a regresar? Ya no existe, ya la mataste. Es, ¿verdad?, bien complicado. Bueno, Abel, no sé si ya tenemos a nuestro invitado en línea. Todavía no, Rosa María, dentro de un momentito vamos a comunicarnos con él. Eh, Solamente decirte que antes de ayer el ministro Martos, ministro de Defensa, ya está más o menos dando pinceladas y lo ha dicho con claridad que la cuarentena no termina el lunes. Y ayer incluso el presidente de la República, entre líneas, también ya dijo lo mismo, ¿no? Que solamente algunas cositas iban Anteayer dijo, acuérdate, Ujú. vamos a retomar algunas actividades. Como tú es una tinca, vamos a ver si te lía o no te lía, trabajar. Pero está clarísimo que el 27 de abril la gran mayoría de peruanos no va a salir. Ya lo hemos adelantado acá. Obviamente colegios, universidades, olvídense, eso no fuera de toda discusión. Pero ni siquiera actividades que impliquen reuniones, porque ya eso sí lo dijo Ceballos, hasta diciembre no hay ninguna reunión social, tipo teatros, cines, estadios, todo lo que significa congregar personas, hasta diciembre. Eso está clarísimo. Entonces, si yo estoy en un negocio de restaurantes, está clarísimo que me tengo que reinventar, porque no me van a dejar abrir. Pero si yo tengo una peluquería que atiende 3, 4 señoras en el barrio, ¿puedo abrir el 27 o no? Si tengo una librería, una ferretería, ¿puedo abrir o no? Yo soy vendedor ambulante, soy taxista. Ese es el tema. Yo soy abogado, en un estudio de abogados, ¿puedo abrir mi oficina o no puedo abrir mi oficina? O sea, obviamente te van a decir, oiga, la población de riesgo que no vaya a trabajar, perfecto. Mayores de 60 años se quedan en su casa. Muy bien. Tampoco puede ir todo aquel que pueda trabajar desde su casa. Nosotros estamos trabajando desde casa. Perfecto, eso se entiende. Pero los demás, todo lo que son pequeños negocios, todo el Perú, todos los pequeños negocios sí, pero no la venta de comida, salvo que sea solo de despacho. Tienen que haber guías muy claras de qué sí y qué no. Porque la policía tiene que controlar esto. Yo le puedo decir a la policía, oiga, estoy yendo a abrir mi librería, me detiene. ¿Va a mantener el toque de queda a las 6 de la tarde o no? Somos uno de los pocos países, creo, del mundo que tiene toque de queda, por si acaso, ¿eh? O sea, con policías armados y militares, etcétera. Hoy sí estaba viendo un video de unos americanos que habían estado 14 días de cuarentena acá en Lima antes de que los dejaran salir, pero llegaron a Miami, estaban absolutamente impresionados, nadie les tomara la temperatura, nadie les preguntara nada. El Perú les habían obligado a comprar mascarillas, no los habían dejado salir del hotel, veían a militares, policías, una operación militar para sacarlos del país, y llegaron a Estados Unidos y no entendían nada. ¿Qué pasa acá? Al final una de estas señoras dice, creo que en el Perú me sentía mucho más segura que en los Estados Unidos respecto a la enfermedad. Pero a lo que voy es, estamos tomando medidas drásticas. Acá no se están tomando medidas así nomás, se están tomando las medidas más drásticas posibles. ¿Quién va a salir el lunes 27? Es romper esa rigidez. ¿Cómo fiscalizas el cumplimiento de un régimen mixto? Ya es mixto ahora, y para médicos, para enfermeras, para policías. Hay un 15% tal vez de la población que sí se está movilizando. Tiene que movilizarse, o sea, fuerzas armadas, fuerzas policiales, toda la salud y probablemente algo de gobierno. Ese 15%, y obviamente todo lo que es cadena de alimentos. Tienes entre el 15 y 20% que sí se está movilizando, pero el 80% no se está movilizando. Entonces, ¿cuánto vas a incorporar? ¿Puedes? ¿Qué te dicen los técnicos? Todavía no sabemos nada de eso. Creo que hoy día viernes nos ven algunas luces, ¿no? Que de nuevo, el gobierno tiene un gran desprecio por los planes personales, ¿eh?
Es que oiga, pero yo necesito planificar, ¿no? No, usted no planifica nada, usted se aguanta. Ya claro, pero ya que vamos a cumplir 2 meses de cuarentena, nos vamos hasta el todo mayo también. Lo que necesitamos respuestas y saber la verdad. Una prensa acrítica, que no critica nada. O sea, ayer, como decían, muy bonito el caso del señor Valerio, 90 años, muy bonito sacarlo, pero lo que no hicieron, en el Hospital 2 de Mayo, donde había estado, hay una protesta, no se le da equipo de protección a los médicos. Entonces, heroico el trabajo de los médicos, verdaderamente, pero más heroico aún si no se les da el equipo de protección. Y habiendo capacidad instalada para ampliar, por ejemplo, tratamiento con oxígeno, no se coloca. Entonces, son las contradicciones tan peruanas, ¿no? Que desesperan, pero lamentablemente es así. A ver, no sé si tienes preguntas antes sí, de hablar de... Vamos a tener un invitado para hablar también de la realidad carcelaria nuevamente, porque el tema ha quedado ahí en el limbo, como el de la escuela. No tenemos todavía respuesta. Hay un informe elaborado por el IDL sobre coronavirus y prisiones, con especial atención a la población adulto mayor. Nos han dado el número exacto, son 4.761 internos, son los que son población de riesgo dentro de las prisiones. Ustedes ven, no son la mayoría, son la minoría, porque el crimen tiene rostro joven. De los 97.000 internos, 4.761 son mayores. Pero, no quiere decir que estas personas no, por ser una minoría, no están en mucho más riesgo. Nosotros habíamos propuesto desde el primer día la segregación, es decir, que a estas personas en riesgo se les aísle, no se contagien dentro de la prisión. Pero no sabemos qué medidas se están tomando en cuanto a estas personas mayores. No sé si hay alguna pregunta del público, Abel. Sí, Rosa, no, más que pregunta, te iba a comentar, Rosa María, yo hoy día, viernes, y acá los compañeros que venimos a la radio, hemos sentido y hemos visto mucha gente en las calles. Me da la sensación que las personas ya se han cansado de la cuarentena y que han salido a hacer sus actividades, ¿no? Y esto es preocupante, ¿no? Porque estamos llegando al pico de esta pandemia acá en el Perú. Así es. En realidad, se puede salir si es que vas a comprar. Una persona por familia. Eso también pues es difícil de fiscalizar, ¿no? Las personas no están saliendo por miedo a contagiarse. Eso sí es mucho más efectivo, la multa. Eso sí es mucho más efectivo. Y sí están saliendo con sus mascarillas. Yo digo, no protegen al 100%, ojo, pero dan algún nivel de protección. Pero sí, pues, o sea, fíjate, Abel, que tú estuvieras encerrado 33 días dentro de tu casa. Es difícil. Yo he salido solo una vez. Cansa, por supuesto que cansa, porque ya quieres, somos seres sociales, ¿no? Respirar algo de aire fresco, compensas, con lectura, con trabajo en casa, con otras cosas que además muchas veces has querido hacer y no has podido hacer porque no tienes tiempo y ahora sí lo tienes. Pero para mucha gente, además, el bombardeo noticioso constante, 4 horas de no hablar de otro tema, genera un estrés mucho mayor. Verdaderamente aterrorizada. No quiere salir de su casa por terror. Y otra dice, ya no aguanto más. ¿Cierto? Y ¿no? Ayer vi unas imágenes de España, de Valencia, un hombre solo, pero solo, en la orilla del mar. Lo sacaban con un helicóptero, o sea, venía la policía a sacarlo, ¿no? El grado de desesperación la de este hombre, de estar solo, en una playa inmensa, solo, sentado en la orilla del mar. Estar desesperado en la necesidad de tener que respirar en un espacio libre, ¿no? Pero, claro, eso se va a manifestar. En algún momento va a haber gente que tú de repente la ves salir, ya no da más.
porque la salud mental también pues es bien delicada en esta época, ¿no? No es... Pero yo creo que la gente no está saliendo por miedo. Ayer, a través de las redes sociales, a través de Twitter, el economista Hugo Ñopo, mostró una herramienta que dice que no es todavía perfecta, ni mucho menos, pero es una herramienta de geolocalización con Google. Y como los teléfonos celulares, la mayoría tienen geolocalización de su teléfono celular, se trabaja con ese tipo de geolocalización. Las conclusiones son bien interesantes. El 82% de la gente se ha quedado en su casa. 82% misma. Entonces, eso implica que están saliendo los que tienen que salir. Pero claro, hay un porcentaje mucho más alto de asistencia a mercados que llegaba casi al 50%. Todos habían ido por lo menos una vez al mes al mercado, pero bien interesante la geolocalización que dice que se está cumpliendo. Todo el Perú, algunas zonas más que en otras. Claro, en el medio rural se cumple menos, en Lima se cumple más que en el medio rural. Estás en el campo y no estás cerca a nadie, tiene mucho sentido, pero Lima se está cumpliendo la cuarentena pese a la propaganda constante que todo el tiempo le dice a la gente que es tonta, que es bruta, que no aprende, sabe. A pesar de esa constancia, ese bombardeo de multa, sanción, punición, entonces sí está cumpliendo. En su mayoría está cumpliendo. Bien, No Rosa falta que María. no cumple, porque en toda sociedad hay un marginal, es el hombre en la playa, o sea, hay uno, no puede más y sale. O sea, has visto más gente esta mañana, también hay un fenómeno por el cual, como toque de queda ya arranca a las 4 de la mañana, a las 5, mucha gente está levantándose muy temprano para ir al mercado, para hacer sus compras muy, muy temprano, de esa manera, o ir al banco. El tema de los bancos también es... Los que han causado mayor aglomeración en este momento son los bonos justamente que paga el gobierno. No hay una policía afuera que ordena, la gente se aglomera, tendiendo a cobrar. Y además les ponen multas si no guardan 1 metro de distancia. En la cola que organiza el Estado por pagarle 380 soles, van a poner una multa de 240 soles. Entonces, ¿para qué vas a hacer la cola? Nada tiene sentido cuando se maneja de esa manera, ¿no? La gente actúa mucho mejor por premio que por castigo. Rosa María. No enfermarte es un incentivo muy fuerte para la norma. Así es. Pero yo creo que la gente está saliendo mucho más temprano para guardarse en su casa mucho más temprano. O sea, si yo salgo de mi casa a las 5 de la mañana, me voy al mercado caminando, no, voy a un mercado un poquito más lejos porque me es más barato, es otro problema. O sea, el mercado más barato no te queda muy cerca a tu casa, tienes que caminar un montón. Entonces, te vas, haces tu compra, regresas, ya a las 11 de la mañana terminaste tu salida. ¿No? Ya el toque de queda te agarra absolutamente terminando tus deberes, tus tareas y todo. Rosa María, vamos a hacer la pausa. Ahora sí, para poder hablar con los invitados. Vamos con el sociólogo Stefano Corso, quien nos va a analizar un poquito la situación, sobre todo en los penales. Volvemos, Rosa María. Muy bien. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Estamos en todo el Perú a través de Radio Santa Rosa, Radio Santo Domingo, San Martín, Veritas, Cepagua, Quillabamba y Madre de Dios. Son las emisoras que pertenecen a la red Sodonco, y también a emisoras amigas como Radio Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho, Radio Pública, Radio La Decana, Radio Morro, Radio Cumbre, Radio Milenio, Radio Estación Solar, Radio Oriente, Radio Los Ángeles, Apumac Estéreo, AM Tagua y los podcasts y la página web de Radio Santa Rosa. Rosa María, ya estamos en comunicación con el sociólogo Stefano Corso, miembro de Seguridad Ciudadana de IDL. Bien, efectivamente, vamos a hablar con él. Ha publicado un informe muy interesante, datos con cifras, que nos permiten entender la magnitud del problema que se está enfrentando en penales. Estamos hablando de unos datos del INPE que nos arrojan 95.548 internos para una capacidad real de albergue de 40.000. Es decir, 95.000 han hacinado, espacio de 40.000.
138% de hacinamiento. Frente a este hacinamiento común en Latinoamérica, el gobierno anunció una partida de 10 millones de soles para el Ministerio de Justicia. El doctor Corzo dice en este estudio, en realidad, esa cantidad de dinero es ridícula. Sabe que el presupuesto de penales al año es más de 800 millones de soles. Vamos a conversar con el doctor. Muy buenos días. Hola Rosa María, buenos días. Buenos días Abel y buenos días a todos los oyentes. Muchas gracias por la visita, por la invitación. Explíquenos primero un pequeño diagnóstico breve. ¿Cuál es la situación para que la gente entienda la gravedad de lo que está pasando en las cárceles? Bueno, el tema es el siguiente. Hay dos problemas principales que son históricos, tanto en las cárceles del Perú como en América Latina, que vendrían a ser el tema de la sobrepoblación y el tema del hacinamiento, y que, digamos, existen en una magnitud casi extrema, ¿no? Como bien has explicado, las cifras que hemos recogido, que surgen a partir de un análisis estadístico del propio INPE, a diciembre del 2019 dan una data de un hacinamiento y una sobrepoblación de un 140 por sobre la capacidad que ya de albergue que ya tienen los establecimientos penitenciarios en el país. Y digamos, estas cifras son constantes a lo largo de la gran mayoría de establecimientos penitenciarios en el país. Como ya han señalado muchos especialistas a lo largo de los últimos días, estas condiciones hacen que sea virtualmente imposible seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud con respecto al distanciamiento social y con respecto a el higiene básico que debería tener una persona, específicamente hablando de lavado de manos constante y profuso, ¿no? En los penales no hay un servicio de agua potable, corriente y constante al cual puedan acceder la población interna. Entonces, la preocupación que surge, y aquí sí quisiera ser bastante enfático, es que creo que se está intentando desbaratar el debate acerca de los penales, porque en sí es la cara fea de la sociedad. Es un tema que no es muy incómodo, es un tema que la verdad no le agrada a la gran parte de la población. Sin embargo, debemos verlo, yo creo, estrictamente desde un enfoque de salud y seguridad pública. Pongámonos en el caso de que se dé un brote generalizado. Ya han habido contagios y por suerte han podido ser focalizados y separados dentro del sistema penitenciario, dentro de algunos establecimientos, pero pongámonos en el caso de que se dé un brote generalizado en un penal donde, digamos, hay, San Juan de Lurigancho, donde hay aproximadamente 10.000 internos. Si bien quizás la mayoría de los internos no van a, sufrir de la enfermedad en su total magnitud, y quizás sean asintomáticos, pero que unos 500.000 internos sufran de síntomas graves y tengan que ser hospitalizados, podría exigir una demanda por sobre la capacidad del sistema de salud pública, y si esto se reproduce en unos cuantos penales, podría totalmente colapsarla, ¿no? Entonces creo que es necesario verlo desde ese aspecto también, desde un tema de seguridad pública y de salud. Ahora, hay un tema de base, ¿no? Tú lo señalas en el informe. El 14% de los internos ya tienen problemas graves de salud. Por ejemplo, tuberculosis, que se contagia 10 veces más rápido dentro de un penal que fuera de un penal. O sea, hay una mala base de salud con casi un médico por penal, el promedio nacional. Entonces, y además, el personal del INPE, justa razón, está reclamando que proteja. Si bien ellos pueden encerrar, digamos, a los que están encerrados, ellos sí entran y salen, van de sus casas al penal, los transmisores en realidad. ¿Cómo manejar esto de una manera eficiente y de emergencia, por supuesto? Sí, efectivamente. Bueno, al respecto también creo que valdría la pena comunicar. El día de ayer, lamentablemente, falleció el técnico del INPE, Javier Mamani Fuentes, que trabajaba en el establecimiento penitenciario Callao, Sarita Colonia, donde fue, que es el primer establecimiento penitenciario donde se produjo el primer brote de contagio del coronavirus, del COVID, en un establecimiento del sistema del INPE. Y lo más preocupante es que
a lo largo de toda esta pandemia y a lo largo de la gestión que viene realizando el INPE, la comunicación, que en realidad históricamente desde el INPE siempre ha sido bastante hermética. Digamos, hasta ahora no sabemos, no se ha detallado por parte del INPE o del Ministerio de Justicia qué grado de conocimiento tienen los internos sobre lo que está ocurriendo en el exterior. Y eso también es muy preocupante porque quizás con un mejor liderazgo que permita la comunicación de los internos con sus familias en el exterior, pero también con la comunicación rápida de información sobre lo que está ocurriendo en el exterior, se podría llegar a consensuar y a calmar un poco a la población de internos que en muchos casos actúan por sobre escenarios de desconocimiento total, ¿no? Porque saben que en el exterior hay una pandemia, saben que hay un virus, pero quizás no saben la magnitud de este evento, de este suceso, ni tampoco acciones concretas que viene desarrollando el INPE y el MINJUS con respecto a su situación. Y yo creo que eso solamente agrava más la situación de los penales. Hasta hace un par de días se habían producido 4 motines. Y a lo largo de la última semana se han producido 3 motines más y una huelga de trabajadores en el penal de Lurigancho. Entonces es obvio, creo, es evidente que la situación no está siendo manejada y administrada de la mejor manera, sobre todo cuando tenemos en cuenta también las demandas que han presentado los trabajadores del sistema penitenciario con respecto a los requerimientos básicos de insumos sanitarios que ellos necesitan, ¿no? Por ejemplo, muchos de ellos reclamaban que tenían una mascarilla que la venían usando ya durante una semana y no se les había entregado una mascarilla nueva. Tenían que, en algunos casos, lavar esas mascarillas que tenían con lejía. Además, estamos hablando de mascarillas quirúrgicas, no de las mascarillas respiratorias, que son, bueno, mucho más protectoras, ¿no? Una pregunta, en el artículo hablas justamente de una iniciativa interesante. Hay talleres dentro de los penales que podrían, y en otras partes lo están haciendo, justamente dedicarse a la elaboración de mascarillas para sus propias necesidades y para vender, pero sobre todo para primero proveer a la propia población penitenciaria. ¿Qué hay de eso? ¿Hay alguna novedad? Bueno, con respecto a eso, las redes del propio INPE han sido, digamos, han comenzado a desplegar bastante promoción sobre que efectivamente en algunos penales los talleres productivos que tienen están comenzando a producir mascarillas para la población de internos y también para la población de trabajadores penitenciarios. Sin embargo, la propuesta que se hace en el informe, si bien es una propuesta que tiene una mira con respecto al panorama actual, al presente, y a la demanda altísima que hay sobre estos implementos, tanto desde la ciudadanía como de trabajadores del sector salud o trabajadores públicos en general, pero digamos, hay algo que creo que es importante que tomemos en cuenta, y es que este tema del COVID-19 y la pandemia no va a cesar dentro de un mes, 2 meses. Es un tema que va a estar con nosotros y cuyas secuelas vamos a sentir durante quizás el próximo año, año y medio, 2 años. Y como bien creo que tú has sido bastante pública en señalar que hay conductas que nosotros tenemos como sociedad, como peruanos, como latinoamericanos, en términos de las distancias interpersonales que mantenemos al momento de socializar, pero también de los cuidados básicos que debemos tener, que van a tener que cambiarse, ¿no? Entonces yo creo que con miras a poder contribuir a la labor de resocialización, que es la finalidad última y principal del INPE, se debería buscar que estos talleres se implementen en su total capacidad dentro de los penales para que puedan brindar estos insumos tanto al sector salud, que lo necesita ahora de manera desesperada, y también la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, como también el sector amplio de la población, pero quizás se podría, bajo la supervisión del MINSA, perfeccionar y optimizar la conducción de estos talleres para que puedan producir no solamente esas mascarillas quirúrgicas que son las comunes, las de tela que todos conocemos, sino las respiratorias también, ¿no? Ahora, pero ¿qué al posibilidad respecto, hay de segregar en cada penal
a la población de riesgo, ¿eso es viable o es absolutamente inviable? Disculpa, ¿podrías repetir la pregunta de nuevo? No te pude escuchar bien, hubo una interrupción. Sí, segregar a la población adulto mayor, separarla, cuidarla, protegerla, es decir, que no esté en contacto con la gente que podría contagiarse. ¿Hay alguna posibilidad de hacer eso o es inviable? Es posible, pero igual hay que tener en cuenta que el nivel de hacinamiento que hay no va a mejorar mucho las condiciones de los internos en los penales. Es decir, uno podría segregar a la población de adultos mayores a algunos pabellones designados, pero igual estarían hacinados. Igual, si se produjera algún tipo de contagio, sería podría producirse una tragedia total, ¿no? Las recomendaciones que vienen por parte de los organismos multilaterales son bastante específicas. Se ven temas de prevención y se ven temas de excarcelación. Y uno de los principales problemas que me parece que no está siendo discutido con la seriedad que debería hacerse en el Perú es el tema de la población reclusa que está procesada. Es aproximadamente el 40% de la población de internos total. Estamos hablando de entre 35.000 a 40.000 internos. Y que, según las recomendaciones de esos organismos internacionales y con las cuales nosotros coincidimos, se podrían sustituir en el caso de los internos que se encuentren actualmente dentro del sistema penitenciario por delitos no graves o delitos no mayores a 8 o 4 años, o que estén prontos a cumplir su pena, sustituir esas medidas cautelares por otras, ¿no? Como la detención domiciliaria, entre otros. Por ejemplo, se está hablando muy poco sobre el tema de la masificación y universalización de grilletes, que ya es un proyecto que tiene varios años dentro del INPE y que finalmente se reduce a un tema de una voluntad política por parte del Estado de asumir los costos de eso, que en términos de un análisis de costo-beneficios es mucho menor al costo de tener a esos internos dentro del sistema penitenciario, de mantenerlos allí. El problema es que no los quieren aplicar porque el interno no puede asumir el costo. Querían que el interno asume el costo y no lo puede asumir. Entonces, en esa situación, no le queda más que asumirlo al Estado. Le sería mucho más económico, además, dicho sea de paso, que mantener a un interno en prisión. Pero en ese 40% que podría salir liberado, obviamente la gente le preocupa que salgan pues asesinos, narcotraficantes, feminicidas, delincuentes sexuales, en fin. Entonces, claro, hay que explicar que esto es para hurtos, etcétera, pero de todas maneras son crímenes. Como tú dices, es la fea cara de la sociedad. La idea de que una persona salga en libertad sin sentencia, a pesar de que ha cometido un crimen, a la gente en el Perú no le gusta, no tiene esta convicción humanista de que las personas son inocentes hasta que se les pruebe en juicio lo contrario. ¿Cómo manejar ese problema? Bueno, el programa de vigilancia electrónica personal, que es el programa que, justamente rige este sistema de universalización de los grilletes, es bastante específico en cuanto a la población de internos que puede acceder a este beneficio, ¿no? Y se excluye de manera explícita a personas que hayan podido cometer delitos graves como los que acabas de mencionar, ¿no? Entre delitos sexuales, crimen organizado, entre otros, ¿no? Claro. Hay, por ejemplo, actualmente dentro del sistema penitenciario, no de la población procesada, sino dentro de la población condenada, aproximadamente 20.000 internos con penas menores a 8 años y que son primarios. Y de la misma manera hay aproximadamente 6.000 internos con penas menores a 4 años y que son primarios también. Un grupo de jueces penales ha elevado una propuesta justamente para ver un esquema de excarcelación mucho más amplio al cual ya ha venido desarrollando el Estado con respecto a los deudores de alimentos, y que nos parece debería ser considerado teniendo en cuenta las especificidades técnicas que estamos mencionando, porque vuelvo a recalcar, el tema, no solamente debería ser abordado desde un enfoque humanitario, sino desde un enfoque de salud pública.
un brote generalizado en un penal podría significar el colapso total del sistema de salud pública, que ya está, digamos, en el precipicio, ¿no? Y al respecto de eso también hay un tema que me parece bastante preocupante, porque el día que se produjo la huelga de trabajadores penitenciarios en el penal San Juan de Lurigancho, el actual director del INPE, el señor Gerson David Villar, hizo declaraciones públicas con respecto a que se estaban invirtiendo, o se habían invertido de los 10 millones que le había asignado el Estado al INPE, aproximadamente 3.800.000 soles de ese monto. Sin embargo, yo he podido revisar la ejecución presupuestaria en el portal de transparencia económica del MES, y, por ejemplo, el avance de la sede central de administración del INPE, la sede que está en Carabaya, tiene un avance de 0%, que son 5,5 millones de soles que hasta ahora no se sabe en qué se están utilizando. La única sede regional que ha utilizado más del 30% de su presupuesto, el 32% específicamente, es la sede de Arequipa. Ninguna otra sede regional del INPE hasta ahora ha ejecutado más del 30-15% de este monto que fue asignado. Entonces, eso también creo que nos lleva un poco a imaginarnos por qué es que todavía se están produciendo este tipo de motines y por qué ahora también hay un peligro, hay una amenaza de que la totalidad de trabajadores penitenciarios puedan declararse en huelga, ¿no? Que sería también catastrófico. Catastrófico, efectivamente. Ahora, en realidad hay soluciones, o sea, hay que entender esto como que sí se puede, digamos, para que el público se haga una idea, el número total de no sentenciados, o sea, ese 40%, ¿cuántos están por hurtos menores que no tendrían una prognosis de pena de más de 8 años? ¿Qué porcentaje? Mira, esos datos yo no los tengo porque son datos que no están desagregados dentro del portal estadístico de transparencia del INPE. Si bien es cierto que, por ejemplo, hay algunos casos, como los casos de la población de edad mayor, de 65 años, que en realidad gran parte de ella sí ha cometido, sí están sentenciados por delitos graves. Yo no sé qué porcentaje exactamente, porque como te menciono, esos datos no son públicos, no son datos que en realidad solamente los maneja el Departamento Estadístico del INPE y algunas personas allegadas a ello. Sería importante en todo caso que se viabilice esa información mediante los canales oficiales del INPE y que se pueda generar un consenso con la opinión de expertos en el tema. Por ejemplo, a mí me parece muy importante que el Poder Judicial haya comenzado también a ejercer presión sobre esto, para que se pueda determinar una cantidad importante de reos que puedan quizás cumplir sus procesos en otras condiciones, ¿no? Así es. Hay otros temas que también, digamos, si bien son mucho menores en términos de porcentaje y cifras, pero son bastante preocupantes. Por ejemplo, dentro del sistema penitenciario actual hay aproximadamente 150 niños que conviven en los penales con sus madres. También. Y, también se deben considerar, o quizás se deberían considerar, qué opciones tienen estos niños para poder, quizás, durante lo que pueda terminar prolongándose esta pandemia y este estado de emergencia, quizás pasar a estar con algún otro familiar que los pueda tener durante este tiempo, porque si bien los niños, al menos de acuerdo a la literatura que existe sobre el tema, no van a desarrollar los síntomas más graves del COVID, son portadores o podrían ser portadores que podrían causar una pandemia dentro de un penal si es que se lograran a contagiar del virus, ¿no? Ahora, por el momento están prohibidas las visitas, no están entrando nuevos internos, entonces los únicos agentes transmisores son el personal penitenciario, no hay nadie más que entre y sale. Si hace un cerco y se controla el personal penitenciario, se podría lograr un buen resultado, porque no hay nada más confinado que un preso. Pero, como digo, tendría que darse la protección, el equipamiento, la medición de los test más o menos recurrentes, primero moleculares, luego rápidos, una y otra vez. Y eso es lo que está faltando.
Porque si los presos vieran que hay esa garantía de un cerco, tal vez habría más paz social, porque dicen, bueno, por lo menos estamos cercados acá adentro, estamos más protegidos que afuera. Todo depende del tratamiento que hagas con los agentes penitenciarios. Si no los testeas a ellos regularmente, no hay forma de garantizar que no traigan la enfermedad de la calle. Sí. Bueno, el actual ministro de Justicia, el ministro Castañeda, desde hace ya varios días está haciendo mención de que han solicitado alrededor de 13.000 pruebas rápidas al MINSA, que hasta ahora no se sabe cuál ha sido el destino de esas pruebas, ¿no? Que iban a estar justamente, iban a ser administradas justamente a la población de trabajadores penitenciarios, que asciende a más o menos 11.059 trabajadores en la actualidad. Y claro, lo que mencionas es muy cierto. Lo que se debe garantizar, y bueno, creo que es bastante importante que el gobierno también haya considerado entre los bonos que estaba dando a funcionarios públicos a la población de trabajadores del INPE, porque también es una población que está en la primera línea de combate, para usar, digamos, un argot que es muy común hoy en día con respecto al personal de salud, al personal policial. Pero creo que más allá de eso debe garantizar su seguridad, porque solamente así van a poder garantizar la seguridad de la población de internos, ¿no? Eso sí nos parece que es fundamental y que debería ser tomado en cuenta. Hay algunas medidas que está tomando el Estado, el MINJUS, por ejemplo, con respecto al ex penal San Jorge. Se está habilitando el espacio. Tengo entendido que ya está pronto a ser inaugurado y que se pueda utilizar tanto para acoger a gran parte de los internos de las carceletas del Poder Judicial, pero también que pueda servir como un espacio para aislar a los internos que ya hayan sido detectados como positivos con el virus, ¿no? Bueno, muy bien. Muchísimas gracias al señor Corso. Estefano Corso ha estado con nosotros esta mañana. Abel, nosotros hoy día tenemos que terminar un poquito más temprano, ¿verdad? Así es, Rosa María. Tenemos misa. Ya nos está esperando el padre Luis Enrique. Estos detalles sobre la población penitenciaria. Ojalá que en el INPE se escuche, y sobre todo se escuche en el Ministerio de Justicia. Acá tienen un problema muy grande entre manos y que no lo están atendiendo a la velocidad en que lo tienen que atender, con respuestas claras que pueden implicar la excarcelación de grupos grandes de internos que necesitan dar su libertad para no perder su vida, y a su vez reducir el problema de hacinamiento en la cárcel, que es la madre del cordero de todo el asunto. Muy bien, Abel, nos tenemos que despedir entonces. Nos tenemos que despedir. Agradecemos al sociólogo Estefano Corso por la gentileza de atendernos y por este estudio que ha realizado sobre los penales. Muchísimas gracias y muchísimas gracias también, Rosa María. Nos reencontramos el lunes. Ya vamos a estar en el día 36 de la pandemia. Espero que todos se sigan en la programación de la radio. Viene la misa del Señor de la Justicia, una misa que suele ser muy concurrida los viernes a las 9 de la mañana en Santo Domingo. Ahora ustedes la pueden ver por internet, la vamos a transmitir, no tienen que salir de su casa, la misa se realiza a puerta cerrada, pero todos los fieles pueden seguirla a través de la transmisión. Gracias, Abel, buen fin de semana y nos reencontramos el lunes. Hasta pronto. Lunes, y nos vamos hasta la Basílica del Santísimo Rosario para empezar la misa del Señor de la Justicia. Que tengan ustedes muy buenos días. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.